¿Qué estructura tiene que estar educando a la población? Voy a hablarte de educación popular. Voy a decirte cosas que tal vez no te gusten, así que no te enojes. No me voy a enojar. Tuvimos a Freire en Brasil. Sí. ¿Qué resolvieron? Pues soy un Ahora tienen a gobierno de Bolsonaro. derecho. ¿Qué resolvieron? Nada. Voy a decirte algo que incluso puede incidir en la comprensión que tenemos del peteo en Oaxaca. ¿Realmente qué ha resuelto el peteo? Miguel, Nada. más que una propaganda política. Ahora voy a decirte algo para que pienses lo que te estoy diciendo. Hay una base económica objetiva, material, que ni tú ni yo podemos negar. Hay relaciones de producción que son relaciones de explotación, de expropiación. Hay una renta de la tierra, hay una producción de plusvalía. Los hombres nacen en esas condiciones objetivas, no lo inventé yo, no es que yo soy un desgraciado que quiero, es que esas son las condiciones objetivas en las que vivimos en México. 60 millones de pobres. Un paquete en clase media y una minoría que es dueña de casi todo. En esas condiciones el hombre es educado. En esas condiciones objetivas el hombre es educado, no en la escuela. Porque a veces confundimos la educación escolar, en el sentido estrecho, con la educación en el sentido amplio, que es el proceso de formación social del ser humano. El ser humano es educado en condiciones objetivas de opresión y de imperialismo cultural. ¿Sí? Y tú pretendes que en una escuela, dándole unos temas, yo pueda desconstruir todo eso y volver a la sociedad consciente, y ya la sociedad destruyó el capitalismo porque tiene conciencia. Como me dijo Luz el otro día, educamos al pueblo. O sea, educamos al pueblo sin cambiar la base material objetiva que lo sigue educando en el sentido contrario al que yo quiero educarlo. O sea, lo educamos en la solidaridad, aunque él en la realidad objetiva vive en un capitalismo competitivo, meritocrático y egoísta. O sea, quiero que sea solidario al margen de la vida que tiene. Le estamos dando a la educación y estamos adoptando frente a la educación posiciones idealistas, posiciones burguesas. No se puede construir el hombre desde la educación al margen de las condiciones reales de su existencia. Por eso hay que tomar el poder, hay que incidir en la distribución, hay que incidir en las relaciones de producción, en lo que se educa. En alguna parte Pablo Freire decía que no va a ser el magisterio y los educados y los educadores los que van a hacer la parte activa para hacer la revolución, pero sí puede preparar a la base social. Órale. O sea, la educación da conciencia. Sí. Pero esa conciencia solo puede convertirse en una fuerza constructora de un mundo diferente cuando genere unidad, cuando genere conciencia histórica y cuando genere entonces... Cuando esas masas conscientes Yo estoy pensando que eso ocurre en una avanzada consciente, no en la masa popular. Evidentemente, sin educación no hay revolución posible, decía Fidel Castro. Sin educación no hay revolución posible. Pero la educación no es la antesala de la revolución. Ahora voy a ir a las tesis sobre Feuerbach, de Marx y Engels. No puedes educar al hombre para que sea revolucionario a priori del propio proceso de la revolución. Ya todos se volvieron revolucionarios, hagamos la revolución. Esa es una interpretación idealista. El proceso de construcción de la conciencia histórica del proletario organizado para enfrentarse al capital y conquistar la emancipación se produce dentro del propio proceso de la revolución. El revolucionario es el resultado del proceso de la revolución misma. Entonces el hombre para la cuarta transformación no está todavía construido. Ni al partido. Andrés no podía construir a priori al hombre o al sujeto histórico de la cuarta transformación. El sujeto histórico de la cuarta transformación se construye dentro de la cuarta transformación en todas estas discusiones, en todas estas contradicciones históricas, se va generando una conciencia histórica. O sea, estas contradicciones no demuestran que no estamos preparados para la cuarta transformación. Todas estas contradicciones, discusiones y polémicas demuestran que estamos dentro de la cuarta transformación. Son discusiones que no se daban, la gente no opinaba, como dice Andrés. La gente no participaba, como dice Andrés. O sea, el indicador de que estamos realmente en un proceso de cambio
son todas estas conflictuidades, todas estas contradicciones, y la gente opinando, discutiendo, yendo y regresando. Todo esto es parte de la educación popular. Incluso el show de Jorge Ramos es parte de la educación popular, porque Jorge Ramos representa un tipo de periodismo totalmente anestesiado por la clase burguesa, en función de la oligarquía, que se cree revolucionario, porque es un periodismo que pregunta, pero preguntar la estupidez y la necedad es reproducir la alienación. Es un periodismo que no busca la verdad y no busca la verdad histórica, porque se autoaniquila. Todo esto es parte de la cuarta transformación. Incluso esas mañaneras y todas esas discusiones es parte de la educación popular. Entonces a veces veo a amigos míos de izquierda adoptando posiciones críticas extremas contra Andrés Manuel, y digo, bueno, ¿que no se dan cuenta que están dentro de un proceso donde el propio Andrés Manuel está aprendiendo y creciendo? ¿O alguien cree que Andrés Manuel ya llegó listo para la cuarta transformación con todas las herramientas y que es el sujeto de la historia y el Mesías? No, Andrés Manuel también está aprendiendo a crecer dentro de los conflictos que ni él puede resolver. Todos estamos avanzando. No había tenido la oportunidad de gobernar. Él no había tenido oportunidad de ser presidente y tampoco había tenido este encontronazo con la gente. Es el propio hecho histórico el que va a hacer que él y todos nosotros podamos crecer en la búsqueda de la solución más positiva para la clase oprimida. Eso no va a ser de golpe y porrazo, porque entonces estaríamos teniendo una concepción del hombre al margen de la historia. Y habría que entonces pensar que Andrés tiene las herramientas al margen de la experiencia y la historia de Andrés. Eso no es posible. O sea que una fuerza comprometida políticamente también tiene que aprovechar esas contradicciones para aprender. No son extrañas. No son de hecho, una de las cosas más importantes que nos hereda Marx es el hecho de poder vivir la revolución dentro de la dialéctica de la propia revolución. La revolución no es un proceso lineal, ascendente, de conquista, de la emancipación. Eso no sigue siendo una parte. La revolución es un proceso histórico que lleva al extremo los conflictos, las contradicciones entre las clases, y empieza a buscar soluciones dentro de esa misma dialéctica, acertando, cometiendo errores, porque la revolución no tiene experiencia histórica de la revolución. El capitalismo tiene una experiencia de 400 años, 500 años. El capitalismo es lo más sabio que tenemos frente a nosotros, porque tiene la experiencia de haber dominado el mundo por tanto tiempo. La revolución llega siempre huérfana de experiencia, llega a inventarse la experiencia en el propio momento histórico, y cuando tiene experiencia ya cometió un chingo de errores. ¿Qué hacer? Entonces es importante que nos demos cuenta, si vamos a construir la cuarta transformación, tenemos que estar dispuestos a reunirnos alrededor de esta idea, también cuando nos equivocamos. Porque si cuando cometemos errores agarramos un hacha y empezamos a darle y la tiramos abajo, ¿por qué nos quedamos? Nos quedamos sin nada. Yo creo que son elementos que tenemos que considerar y valorar, porque si no podemos estarle haciendo daño a lo mejor que hemos logrado en años. No significa que no haya crítica. Pero la crítica del revolucionario con su revolución es diferente a la crítica del enemigo histórico. La crítica del enemigo histórico es ácida, destructiva. No acepta el error. La crítica del revolucionario acepta el error, se compromete con el error, se siente parte del error y salva la revolución. Construye, pero salva siempre a la revolución. No la aniquila, porque sabe que es su obra histórica. No es una revolución llena de errores que hizo otro. Yo soy parte del proceso. Pues si yo veo la cuarta transformación como la cuarta transformación de AMLO y yo solo soy un espectador gritando en las gradas, no tengo ni derecho a la emancipación. Tengo derecho a ser esclavo toda la vida. No, esto es de todos. Y los errores tendrán que ser de todos como las victorias serán de todos. Críticamente hay que asumirlas. Como errores. Oye, sin embargo, fíjate, eso que dijiste. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, Miguel, pero